Y desde ahí, desde ese punto de vista endocrinológico reproductivo, es cuando nosotros catalogamos a los animales, por ejemplo, poliéstricos estacionales, de días largos, días cortos, etc. Por poner, y para situarnos un poquito en esto, en el caso, por ejemplo, de las vacas, ellas son poliéstricas típicas, es decir, cada 21 días están ciclando, entrando en celo, y no necesitan de ningún factor extra ambiental para inducir esta ovulación. Al contrario pasa con el caso de las yeguas, que son poliéstricas estacionales, ¿cierto? De días largos. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida de que el día comienza a extender en sus horas luz, ¿cierto? La cantidad de melatonina va disminuyendo y por lo tanto eso induce a que exista un crecimiento folicular. Al contrario pasa en la oveja, son poliéstricas estacionales pero de días cortos, es decir, con horas de oscuridad, aumento de melatonina, ellas se inducen a poner huevo. A ovular. En el caso de la ave, ¿qué pasa? Que ellas también siguen un patrón más o menos similar, y lo que es en la naturaleza, ¿cierto? Las aves comienzan a poner huevo a partir de la primavera, cuando se conjugan factores como extensión de las horas de luz y también mejoría con respecto a las temperaturas. Sin embargo, ellas responden bastante a lo que es la cantidad de horas de luz, ¿ya? Por lo tanto, podríamos situarlas también como dentro de un sistema reproductor más bien estacional. Sin embargo, nosotros acá en producción, ¿qué se realiza? Se realizan posturas prácticamente todos los días, a lo largo de todo el año, ¿ya? Una gallina de raza ponedora, y me refiero a las razas genéticamente hablando, es decir, por ejemplo, Loman Brown, Isan Brown, Highland Brown, una serie de razas que más adelante vamos conociendo, están, digamos, diseñadas genéticamente para que ellas produzcan un promedio de alrededor de 305 huevos anuales, ¿ya? 305 huevos anuales. Insisto, bajo condiciones ambientales adecuadas, es decir, que se cumpla la hora de luz, que ya vamos viendo, ¿cierto? Y obviamente que se cumplan otros factores nutricionales y ambientales, como hablábamos la semana pasada, esto es un sistema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos obligando a la ave prácticamente para que produzca todo el año, y estamos entonces otorgando situaciones un poco artificiales, ¿cierto?, con respecto a lo que es la luminosidad, para que se cumpla este estímulo, ¿cierto?, y pueda posteriormente ovular, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un corte sagital de un ave y tenemos tres estructuras importantes que son el hipotálamo, que es el que está ahí, ¿ya? Posteriormente le sigue la hipófisis, y ustedes saben que anatómicamente, ¿cierto?, la hipófisis se divide en dos: una adenohipófisis o hipófisis anterior, en donde van a estar una serie de hormonas, pero para términos simples, nosotros nos vamos a fijar en dos gonadotropinas, ¿cierto?, que existen ahí, que es la FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, ¿ya? También existe una para-T-LH, que le otorga a la gallina la característica de encloacarse, ¿ya? Es decir, que las gallinas se echen a empollar los huevos. ¿Cómo se llama? En estas razas, esa hormona, la para-TLH, está totalmente disminuida, ¿ya?, para evitar ese comportamiento de cloaquez, porque cuando la gallina se tiende a cloacar, ¿cierto?, deja de producir huevos, y no es lo que nosotros necesitamos o lo que se necesita en este tipo de producción, porque no estamos trabajando con reproducción, esto sería, ¿ya? Y bueno, la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, ¿cierto?, que secreta entre otras cosas oxitocina, pero para fines de este ramo vamos a fijarnos en lo que es el hipotálamo y la adenohipófisis, ¿ya? El ave capta la luminosidad a través de la pituitaria, ¿cierto?, y envía información a la hipófisis para que la hipófisis libere el factor liberador de gonadotropina, que es la GnRH, ¿cierto? Esta GnRH va a producir un impulso, un estímulo, para que emerja, ¿cierto?, o comience a aumentar los pulsos de FSH, es decir, de hormona folículo estimulante, y esa hormona folículo estimulante va a ir directamente hacia el órgano diana, que en este caso va a ser el ovario, y va a producir un despertar en su corte folicular. Ustedes saben que todos los animales
a nivel de sus ovarios, las hembras nacen con una corte folicular determinada, que es la cantidad de folículos que va a ovular a lo largo de toda su vida, ¿ya? Entonces comienza esta dinámica folicular, al igual que en otras especies, un proceso de selección, de reclutamiento, una selección y una dominancia, en donde uno de ellos va a establecer dominancia contra el resto, va a actuar también otras hormonas como la inhibina para evitar que el resto se siga aumentando los folículos, hasta que posteriormente va a actuar la LH para producir lo que es en huevos la dehiscencia, es decir, que se separe la yema del ovario y pueda caer hacia el ovídulo, ¿ya? Para que pueda ovular, ¿cierto? Necesita alrededor de 16 horas de luz constante, y ahí recién el ave se estimula, ¿ya? Estimula todo su sistema endocrino. Pero así como también son importantes las 16 horas de luz constante, también son importantes las 8 horas de oscuridad restantes del día. ¿Por qué? Porque con las 8 horas de oscuridad va a actuar la LH, ¿ya? Entonces, se han visto casos graves en donde generalmente hay gente que a nivel de productores toma esto como receta, sin entender un poco el funcionamiento fisiológico. Entonces, una vez, por ejemplo, fuimos a atender un plantel ahí a Colina, y la verdad que era un plantel que tenía un excelente manejo desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista sanitario, etc. Las gallinas estaban en muy buena condición corporal. Sin embargo, me llaman porque la gallina habían dejado repentinamente de poner. Una vez que fuimos, hicimos todos los análisis, qué sé yo, vimos que todo estaba en regla, no encontramos razón por la cual las gallinas no estaban poniendo. Había un análisis nutricional de por medio, había buenos alimentos, etc. Sin embargo, la problemática principalmente es que paró la postura así de repente. Entonces, después comenzamos a revisar los programas de luminosidad, que se seguían por patrones, ¿cierto?, de orientación de horas de salida del sol, horas de esconder, y hacíamos una curva, ¿cierto?, que más adelante la vamos a ir viendo, de luminosidad. Sin embargo, este problema era que la persona había entendido de que se estimulaban con la luminosidad. Entonces, ella creyó de que a medida que tuviese mayor cantidad de luminosidad, ¿cierto?, la postura iba a ser mejor, ¿ya? Lo cual es caso error, porque generalmente cuando uno va a iniciar el proceso de pelecha para detener postura, inmediatamente lo que hace es poner luz las 24 horas. ¿Para qué? Para que no actúe la LH. Como esa no había una evolución, sin embargo, los pics de FSH siguen produciéndose, ya había una sobreexplotación a nivel del infundíbulo de yemas, ¿ya? Por lo tanto, como no podían caer, ¿cierto?, y no tienen la capacidad muchas veces de ovular, muchas de esas yemas caían al espacio abdominal, ¿ya?, a la caída celómica. Y ocurría de que en general es lo que se denomina como síndrome de gallina ponedora interna, ¿ya?, que la gallina comienza a caminar hacia atrás y parece como pingüino, ¿ya? Entonces cuando abríamos muchas veces esa gallina, estaban con toda esa, la huevera que le dicen ellos, estaba llena, repleta afuera, y obviamente todo eso estaba produciendo una alteración metabólica y empezó a sumar mortalidad. Cosas así se pueden ir alterando solamente con lo que es la luminosidad, ¿ya? Por eso que es importante cuidar, ¿cierto? Si bien necesitan 16 horas de luz constante, también 16 horas, las 8 horas de oscuridad. Bueno, todo este sistema comienza previo, más o menos, hablamos creo la semana pasada de que bibliográficamente se describen fases de crianza de las aves, que van de las 0 a 6 semanas, ¿cierto?, como fase de cría, que es una fase proteico dependiente, y luego viene una fase de recría, que va desde las 7 semanas hasta las 18 semanas, que es una fase energético dependiente. Ya vamos a ir hablando un poquito de eso. Y posteriormente comienza lo que es la postura alrededor de la semana 18 hasta la semana 70, que vendría siendo el primer ciclo de postura, o lo que se conoce como ponedora inicial. Después de eso viene un desgaste del oviducto, como está produciendo todos los días huevos, viene un desgaste, por lo tanto se tiene que renovar ese oviducto, y comienza la gallina a prender la pluma, comienza a bajar su postura, etcétera, y ahí realizamos una pelecha forzada, que lo vamos a ir hablando más adelante. Pero posteriormente ese proceso no debería durar más allá de un mes, por lo tanto estamos hablando de semana 70 hasta la semana 74 aproximadamente. Para posteriormente recuperar la gallina, semana 75 hasta la 120, que vendría siendo su segundo ciclo postura, y ahí posteriormente termina la vida del ave. Conociendo este patrón, que ya vamos a ver más adelante, y dado los últimos estudios, se están ajustando esos tiempos de valores.
pero teniéndolo como forma didáctica, tenemos que en la fase de recría, ya cuando estamos llegando a la semana 15, comienza todo el metabolismo del ave para prepararse y poner su primer huevo, ¿ya? Y en el ovario comienzan a producirse una serie de hormonas, como son, por ejemplo, los estrógenos. Ustedes saben de que el ovario es una glándula mixta, tiene una función mixta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista endocrino produce hormonas como estrógeno, progesterona, inhibina, y desde el punto de vista exocrino va a producir los ovocitos, ¿cierto? En este caso van a ser los ovocitos primarios. Entonces, ¿qué ocurre? De que en esta zona se comienza a producir los estrógenos, y los estrógenos, ¿no?, van a ir directamente a estimular el hígado para que el hígado comience a sintetizar lipoproteínas, ¿ya? Esas lipoproteínas, ¿por qué son sintetizadas? Porque son las que posteriormente van a ser entregadas a la yema para enriquecerla nutricionalmente y que sirva de sustrato alimentario para el ave mientras está desarrollando su actividad embrionaria dentro del lugar. Por lo tanto, comienza los estrógenos a estimular, ¿cierto?, lo que es la síntesis de proteínas, ¿ya? Los andrógenos van directamente, ¿cierto?, al hipotálamo, y entonces están haciendo su función para secretar el FSH y posteriormente la LH, ¿ya? El hígado entonces aporta las lipoproteínas, y estas lipoproteínas se van directamente a lo que van a ser la yema, ¿ya? Luego, ¿qué pasa en el hueso? Los huesos medulares, que están determinados, los huesos medulares son el esternón, ¿cierto?, las costillas y el fémur. Los huesos medulares en su interior tienen mucho depósito de calcio. Y comienza, ¿cierto?, una acción de la hormona en donde comienza a extraer calcio de los huesos para llevarlo directamente hacia las glándulas calcígeras que se encuentran en el útero, que es el lugar donde se va a formar posteriormente la cáscara del huevo, ¿ya? Por lo tanto, todo este mover comienza alrededor de la semana 15. Por lo tanto, a la semana 15 ya comenzamos con un ave, ¿cierto?, que corresponde a un ave de prepostura, ¿ya? Entonces, a la semana 15 comenzamos con prepostura. Esto es fundamental cuando ya comencemos a ver un poco lo que es alimentación y concentrado, porque los starters van sufriendo diversas variaciones de acuerdo a las necesidades metabólicas, ¿ya? En este caso, como ya comenzamos la semana 15 con este movimiento, cambiamos la alimentación y ponemos un concentrado más bien que la está preparando para la postura. Y la característica que tiene ese concentrado es que ya comienza a traer una cantidad mayor de minerales. ¿Para qué? Para evitar que exista esta descalcificación en la ave, para evitar que, ¿cierto?, el calcio sea extraído de los huesos. Sin embargo, esa adición de ese concentrado va a involucrar de que vamos a tener una mayor funcionalidad renal. Ya va a comenzar a trabajar de mejor, de una forma más exigida el riñón, por lo tanto la demanda de agua va a aumentar. Entonces, razón por la cual el agua nunca se puede dar limitada, sino que siempre el agua tiene que estar al límite, sobre todo en esta fase, que la excreción renal va a ser extremadamente alta. ¿Ya? ¿Pasa? Bueno, ese es el sistema reproductor del ave. El sistema reproductor del ave está compuesto, ¿cierto?, por el útero que está ahí, ¿cierto?, y posteriormente de aquí se desprende el oviducto. ¿Por qué se llama así? Porque durante su fase embrionaria en realidad se van desarrollando dos cuernos, como el cuerno uterino de cualquier especie, ¿ya? Sin embargo, en su fase embrionaria el cuerno derecho se involuciona, ¿ya? Por lo tanto ya no es cuerno, sino que ya pasa a ser un tubo llamado oviducto. Ese oviducto se divide en tres zonas particularmente. La primera, el infundíbulo, que es esa zona que está ahí, ¿ya?, que es, tiene una forma como de cesta, ¿cierto?, como de básquetbol. Y posteriormente viene la zona del magnos, que es la zona más tortuosa, la que tiene mayor flexibilidad, flexión. Y luego viene la zona de ritmo, para encontrarse con lo que va a ser el útero, y el útero desembocar en lo que va a ser la cloaca, ¿ya? Ahora, si ustedes observan acá, ese corresponde al ovario, la glándula mixta, que tiene diversos tamaños con respecto a los folículos, a las yemas, ¿ya? La yema no es que sea el óvulo del ave. La yema contiene en su interior el óvulo, ¿ya?, o el ovocito.
Y posteriormente da este juego hormonal que ya hemos ido conversando. La yema de mayor tamaño es la que cae directamente acá al infundíbulo. Una vez que cae, este proceso se llama dehiscencia, es decir, la separación, ¿cierto?, de la yema del ovario para posteriormente caer acá al infundíbulo. Aquí permanece a lo largo alrededor de 15 minutos aproximadamente. Y es en ese lugar cuando hay fecundación, o sea, cuando hay un macho, ¿cierto?, o hay inseminación artificial, es en este lugar donde se produce la fecundación. ¿Ya? En ese lugar se produce la fecundación, produce la primera edición meiótica. ¿En dónde? En el infundíbulo. ¿Ya? Se produce aquí la fecundación. Y también es el lugar donde se van capacitando los espermatozoides. O sea, la capacitación espermática comienza a partir de la cloaca hacia adelante, cuando ya va, ¿cierto?, por contractilidad, a través de una prostaglandina subiendo, ¿cierto?, para el encuentro del óvulo, ya se van capacitando. Y esta zona es la última zona de capacitación, en donde se van enriqueciendo aquellos espermatozoides que son viables desde el punto de vista enzimático, ¿cierto?, y metabólico. Y también se van desechando aquellos espermatozoides que tienen alguna normalidad anatómica, etc. Entonces, se encuentra aquí, se produce la primera división celular, donde se divide, ¿cierto?, en dos células para posteriormente comenzar sucesivamente esta división y comienza a avanzar hasta que llega aquí a la zona del magnus. En la zona del magnus es la zona más glandular del oviducto y ahí se encuentra una serie de glándulas que van a generar diversos tipos de productos. Entre ellas está la ovoalbúmina, ovomucina, mucina, entre otras, ¿ya? Y van a empezar a enriquecer a esta yema que entró ahí, van a llegar a esta producción de albúmina o ovoalbúmina y se van a generar una estructura llamada albúmina densa externa, albúmina densa interna y lo que son las chalazas, que en otras palabras ustedes lo conocen como la clara, ¿ya? Cuando ustedes abren el huevo, ¿cierto?, se expande la clara, ven una estructura, ¿cierto?, que es más externa, posteriormente viene como una sustancia transparente más densa, y ahí está lo que ustedes están observando, ya lo vamos a ir viendo en fotografía. Bueno, acá permanece alrededor de 3,5 horas aproximadamente, y posteriormente llega al istmo, sigue avanzando, igual que el huevo antes del feto, sigue avanzando. Y cuando llega al istmo, en esa zona se van a formar las testáceas. ¿Qué son las testáceas? Son la membrana interna que tiene el cascarón. Y cuando han abierto un huevo le han sacado una membranita, eso corresponde a las testáceas. ¿Por qué es importante las testáceas? Porque las testáceas en cierta forma ya van a ir, es como una bolsa, ¿cierto?, que ya toma a todo lo que es la yema y las estructuras, ¿cierto?, de la albúmina, y posteriormente la va a tomar, ¿cierto?, la va a sacar, por decirlo así, pero en la parte más ancha del huevo, ¿cierto?, esa testácea va a involucionar y se va a generar como una invaginación o depresión, ¿ya?, que es cuando, por ejemplo, ustedes comen un huevo duro, en la parte más ancha, ¿cierto?, tiene como una invaginación. Bueno, eso es lo que genera, ¿cierto?, por producto de presión, las testáceas. Por lo tanto, se separa un poco en esa zona de la cáscara del huevo y forma una cámara, y eso recibe el nombre de cámara de aire. Y la importancia de la cámara de aire es que al día 19 el pollito deja de tener una respiración allantoidea a través de su membrana extraembrionaria, que ya la vamos a ir viendo, y comienza a desarrollar los pulmones, su saco aéreo, y pasan de una respiración allantoidea a una respiración pulmonar. Entonces es importante, ¿por qué? Porque al igual que las bobitas, cuando se encajan, ya les falta poquito, ¿cierto?, se ponen de cabeza y se encajan en la pelvis de la madre. Acá pasa exactamente lo mismo. Cuando ya van a nacer, el pollito comienza a rotar hasta que encaja su cabecita cercano, ¿cierto?, a esa cámara de aire para generar ese intercambio gaseoso, ¿ya? Esa es la importancia de lo que va a ser el hito. Luego de eso, sigue avanzando hasta que llega, ¿cierto?, al útero. En el útero se encuentran las glándulas calcígeras, que son aquellas glándulas que están encargadas de conjugar el ion calcio con el ion bicarbonato para generar el bicarbonato de calcio y formar la cáscara del huevo. Esa formación de la cáscara siempre ocurre durante la noche, durante la hora de oscuridad. Por eso es que es importante, en el caso de que
de contar con concentrado adecuado, que tengan, ¿cierto?, una cantidad cierta de conchuela, material mineral que le aporte, ¿cierto?, este calcio, porque muchas veces cuando no se da ese material, por ejemplo pasa cuando alimentan solamente las gallinas con maíz, el problema es que la descalcificación va a ser bastante rápida porque ni siquiera se forma el calcio durante la fase de consumo de alimentos, sino que se genera en la noche. Entonces muchas veces cuando hay alteración de huevos, por ejemplo, que salen muy blandos, cáscaras quebradizas, que se un poco deforme, inclusive hay algunos que salen sin cáscara, ¿ya? Y no estamos cercanos a las condiciones de pelecha, es decir, no estamos cercanos al año y medio de edad, y tampoco a disminuir la cantidad. Bueno, la más probable es que sean por carencia de calcio, ¿ya? Y para sustituir o para mejorar eso se realiza una alimentación cálcica separada, que es una estrategia nutricional para más o menos equilibrar, ¿cierto?, estos valores minerales, y eso se realiza durante la noche, justamente por la información de él. Entonces la alimentación cálcica separada consiste, ¿cierto?, en hacer quiebre de la hora de oscuridad de la noche para que el ave inmediatamente tenga acceso, ¿cierto?, al alimento. ¿Por qué se hace así? Porque el consumo de conchuela no es tan grande durante el día, porque prima, ¿cierto?, el tema de los alimentos. Y bajo ciertas circunstancias de escasez, ¿cierto?, o de bajo nivel, tenemos que procurar de que las aves consuman bastante para generar, digamos, esa compensación. ¿Ya? Bueno, ahí hay una foto, ¿cierto? Y ahí podemos ver la zona del magno es mucho más brillante que la zona del istmo, y eso indica, ¿cierto?, su actividad glandular, al igual que la zona del útero. Bueno, todo esto ya lo hemos conversado un poquito. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, en esa diapo, podemos ver las diversas estructuras del huevo. Primero que todo está la yema. En su interior la yema tiene el lactodisco, ¿cierto?, que es la que va a contener digamos, la célula germinativa femenina, y está rodeado por una membrana. Esta membrana se llama membrana vitelina o vitelo, ¿ya?, que es la que le da la forma a la yema. Cuando ustedes se van a comer un huevo, ¿cierto?, y lo pinchan y se desparraman, lo que rompieron fue el vitelo o la membrana vitelina. Luego de eso viene esta estructura, que es cuando uno abre el huevo, ¿cierto?, y se expande en el plato, y esto corresponde a la albúmina, al fluido de albúmina densa externa, que es la más periférica, y posteriormente viene la densa interna, la albúmina densa interna, y la otra estructura que se formaba en las chalazas, que corresponde a eso que está ahí, ¿cierto?, con un cachito ahí y acá. En el campo a eso le dicen el migajón, ¿ya? Entonces las personas dicen, este huevo está fértil porque tiene el migajón ahí, ¿ya? Y eso no es el sinónimo de fertilidad, no quiere decir que el huevo esté fértil. Esa es parte de la estructura de la yema, de la clara, perdón, ¿ya? ¿Y cuál es la función y esta recibe el nombre de chalazas? ¿Y cuál es la función de la chalaza? Está una a cada extremo de la yema, y la función es que actúa como una forma de brazo. Una se adosa al polo más ancho del huevo y la otra se adosa al polo más angosto. Entonces, ¿cuál es la función? De mantener siempre la yema en el centro, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante la fase de crianza, ¿cierto?, o durante la fase de incubación, vamos a ver de que cada 2 horas tenemos que tener una rotación de huevos, ¿ya?, evitando que las estructuras de la yema se adosen hacia las paredes laterales del huevo para evitar las mortalidades o anormalidades anatómicas en los pollitos, ¿ya? Bueno, esa es la misma estructura, más o menos, pero es explicativo de la función que cumple que van a ir cumpliendo las chalazas, ¿ya? Bueno, ¿cómo se forma la cáscara? Ya hemos hablado un poquito. La cáscara se forma en la glándula calcífera. Está conformada casi por un 98,5% total de carbonato de calcio, magnesio y fosfato tricalcio. Tiene una membrana mamilar, ¿cierto?, una esponjosa y una cutícula que está cubierta por glicoproteína, que va a ser la que va a tener mayor contacto con el embrión posterior. La calidad de la cáscara se evalúa en el grosor de la cáscara, ya que le va a dar su dureza, y se habla de que lo ideal es que sea sobre 40 unidades de Newton.
¿ya? Para contar con una cáscara estable. Bueno, y lo otro se observa el grosor. Pero generalmente uno el huevo lo cataloga por la calidad por la conformación de cáscara, ¿ya? Porque quiere decir que el metabolismo está muy bien, no hay alteraciones. ¿Cuáles alteraciones podrían existir? Por ejemplo, cáscaras quebradizas, ¿ya? Cáscaras con exceso de depósito de calcio, ¿ya? O extremadamente porosos. Hay algunas que no salen, ¿cierto? Inclusive no salen con cáscara, salen blandas. O también alteraciones en el color, por ejemplo, huevos que estén blancos, ¿ya? O huevos que estén medio rosados. No me refiero al color porque hay huevos de color, azules que le dicen, y entre ellos hay rosados, pero aquí hay como un rosado extremadamente pálido. Y se ven a variaciones térmicas que puede sufrir el ave en el galpón durante su fase reproductiva. ¿Ya? Bueno, aquí ya hablamos un poquito con respecto a la formación, de que la formación era nocturna. Sin embargo, lo importante a determinar es que las glándulas calcíferas tienen que estar en su máxima expresión. No pueden fallar, porque si fallan vamos a tener alteraciones, obviamente, dentro de lo que es la calidad de la cáscara. ¿Y cómo se pueden ver alteradas? Por ejemplo, con fármacos en base a sulfas. ¿Ya? Por lo tanto, en aves ponedoras, frente a algún proceso patológico y que estén en plena postura, lo ideal es que nunca ustedes utilicen algún tipo de sulfa para tratarla, porque de cierta forma podrían afectar lo que son las glándulas calcíferas. ¿Ya? Otros factores como por ejemplo el exceso de calor también va a generar una alteración. De hecho, en pleno verano las aves tienden a disminuir al tener alteraciones en los huevos, salen como deformes, un poco blandos. ¿Y es por qué? Porque las aves, cuando están en estado de hacinamiento, exceso de calor, comienzan a hiperventilar. Y eso va a traer, como consecuencia, que caigan una acidosis respiratoria, que posteriormente podría ser una acidosis metabólica, pero antes de caer hacia acidosis metabólica se generan alteraciones en las glándulas calcíferas. Por lo tanto, también es otra causa por la cual los huevos pudiesen salir un poco blancos. Ahí existen algunos puntos que pueden ir determinando una baja en la calidad del cascarón. Por ejemplo, que los huevos tengan mayor duración durante la postura, es decir, que la postura se retrase, que pase mayor tiempo, más de 24 horas. Aumento de temperaturas ambientales, ¿ya? El estrés también es otro factor. Ahora sé que hablábamos, yo les comentaba que el estrés es una condición fisiológica, ¿ya? En donde hay una alteración y producción de catecolaminas que va a producir toda una somatización, ¿cierto?, del resto del organismo. ¿Y cuáles son los factores de estrés? Bueno, en aves pueden ser múltiples. Por ejemplo, el exceso de luminosidad, factor de estrés, una falta de alimentación también, ¿ya? Una falta o dificultad de acceso de agua, que no se respeten las densidades, por ejemplo, poblacionales, es decir, 6 a 8 gallinas por metro cuadrado. Todo, cualquier factor, sistema estresante va a generar, ¿cierto?, esto que va a repercutir fuertemente en la productividad. Algunas enfermedades como la bronquitis, Newcastle, obviamente también, ¿ya? Medicamentos como la sulfa, etc. Y también podrían existir manchas de sangre, no solamente en lo que es la cáscara, sino que cuando lo abrimos también podríamos tener manchas de sangre a lo largo de lo que es ya sea la yema o la clara. Y esas manchas de sangre pueden deberse a varias cosas. Una, a la edad. Mientras mayor edad sea, el estigma se rompe mucho más rápido, la dehiscencia es mucho más compleja, por lo tanto tiende a sangrar cuando hay el óvulo, ¿cierto?, o la yema va a caer a los virus. Causas genéticas y también algunas contaminaciones por micotoxinas. Por lo tanto, también es importante el ver cómo tenemos, ¿cierto?, el cuidado y el recuerdo de los alimentos que nos tienen en contacto con humedad, si hacemos ensilaje, de cierta forma que apliquemos ciertos secuestradores de toxina en el alimento, ¿ya? Y otro factor importante es la presencia de alfalfa, sobre todo con gallinas free range, que está tan de moda, ¿cierto?, lo que es la gallina feliz, en donde se tiene un acceso libre al pastoreo. En cierta forma hay que tener cuidado porque
el ave no puede tener más allá de un 10% de fibra dentro de la yema, ¿ya? Entonces, de esta manera también podría generar excesivamente su consumo, alteraciones en huevo. ¿Ya? Bueno, los huevos cuando salen se van catalogando de acuerdo al tamaño. Existen huevos que son extremadamente pequeños y se les denomina como huevos de tercera, ¿ya? Huevos de segunda, huevos de primera, hasta que llegamos, ¿cierto?, a los extra, super extra y los jumbo, que son huevos más grandes. El tamaño del huevo es directamente proporcional al tamaño de la gallina, y luego el tamaño de la gallina va a ser directamente proporcional al tamaño del huevo, ¿ya? Entonces, dada esta situación, no sabemos si fue la gallina primero o el huevo, pero los dos tienen directa relación proporcional con respecto al tamaño. ¿Qué quiero decir? Que para tener gallinas grandes, yo tengo que seleccionar un huevo grande, ¿ya? Para que posteriormente esa gallina produzca un huevo de buen gramaje o tamaño. Entonces, al momento de la incubación es esencial la selección del huevo. Y durante la incubación yo debería seleccionar huevos que pesen entre 55 a 65 gramos, no más ni menos que eso, ¿ya? No menos, porque si tomo huevos más pequeños voy a tener, en base a esta relación lineal, gallinas obviamente pequeñas que van a tener una producción de huevos pequeños. ¿Y qué pasa cuando tomo huevos extremadamente grandes, sobre los 65? Generalmente corro el riesgo de poner huevos de doble yema, que son inviables desde el punto de vista de la incubación, ¿ya? Bueno, fisiología de la incubación. Teníamos que el primer desarrollo embrionario ocurría cuando se encontraba, ¿cierto?, los gametos femenino y masculino en el oviducto, y ahí comienza la primera división celular, en donde se dividen dos células y posteriormente va a ir dividiéndose ya en un factor multiplicativo cada vez mayor, hasta que posteriormente se comienza a desarrollar la estructura y llegamos al útero. Y en el útero se va a producir la gastrulación, el fenómeno de gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es cuando aumenta la división celular y se forman alrededor de 256 células aproximadamente, y ya tenemos la formación del gastodermo, es decir, del embrión, ¿ya? Y también la gastrulación es el proceso en donde, ¿cierto?, se van a generar los diversos tejidos histobiológicos, como son el ectodermo, endodermo y el mesodermo, que posteriormente va a ir dando origen a las diversas estructuras corporales del ave, ¿ya? En ese esquema podemos ir viendo cómo, ¿cierto?, la ovulación, posteriormente cae el linfotibrón, el blastodisco es fecundado, se transforma en blastodermo, sigue posteriormente todo esto hacia el magno, en el magno se forma la chalaza, los líquidos que van a enriquecer, ¿cierto?, a lo que va a ser la clara, y posteriormente el istmo, se forma la membrana del cascarón, ¿cierto?, la cámara de aire, para posteriormente llegar al útero. En el útero llega con 8 células principalmente, y luego se multiplica a 256 a través de este proceso de gastrulación. La gastrulación, entonces, dijimos que eran los procesos de formación histoembrionaria, y vamos a tener la formación principalmente del ectodermo. Y el ectodermo va a dar origen al tejido nervioso, al ojo, a las plumas, a las estructuras córneas como el pico, ¿cierto?, y también las uñas y la piel, ¿ya? Posteriormente se forma el endodermo. El endodermo va a formar todo lo que es el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Posteriormente tenemos el mesodermo, y el mesodermo va a dar origen, ¿cierto?, a la estructura muscular, a la estructura sanguínea y también al sistema reproductivo, ¿ya? Y ahí se comienza a formar lo que es este polígono. ¿Sí? ¿A dónde? Minerales y cutículas. Que ahí es donde se forma, digamos, el contenido mineral que va a dar origen a la cáscara, ¿ya? Bueno, todo eso ocurre dentro de lo que va a ser la yema. Acuérdense que la yema
no es el óvulo, sino que contiene el óvulo, ahí se produce la fecundación y ahí se comienza a formar, ¿cierto?, esta estructura embrionaria. Y por lo tanto ya tenemos por una parte lo que es la yema. Ahora, ¿qué pasa con las albúminas que se formaron? O decir, la clara, ¿ya? Cuando existe un proceso de incubación, ¿cierto? O sea, cuando el huevo, perdón, antes que esté, si por ejemplo tenemos un huevo que no está incubado, un huevo infértil que va a ser para consumo, nosotros vamos a llegar con la clara tal cual lo vimos anteriormente. Sin embargo, cuando hay un proceso de incubación, ¿ya?, y hay aplicación de calor durante el huevo, todo lo que va a ser la clara se van a transformar en estructuras extraembrionarias. Y es ahí el homólogo a la placenta, ¿ya? El saco vitelino sigue envolviendo la yema, ¿ya? Secreta enzima sobre el contenido de la yema para hacerlo más soluble y va a envolverla y se va a ir a conectar directamente al ombligo del ave, ¿ya? Y va a tomar contacto directamente a la cavidad celómica del ave. ¿Y cuál va a ser la función de esto? Es que durante el proceso de incubación el ave se tiene que alimentar. Como no tiene obviamente cordón umbilical, ¿de dónde se va a estar alimentando? De la absorción del vitelo, de la absorción de la yema, ¿ya? La parte de la albúmina densa interna se va a transformar en el amnios, que va a proteger, la función va a ser proteger el embrión, y en el interior se va a formar el líquido amniótico. Y la albúmina externa va a ir formando una estructura llamada alantoides. Y el alantoide va a servir como función respiratoria para que el pollito pueda respirar durante su formación, y también va a servir, ¿cierto?, como zona de desecho, en donde todos los desechos metabólicos de la ave, todas esas cosas, la va a ir depositando en ese lugar. ¿Se entiende? Bueno, ahí más o menos es un esquema de cómo se va formando el pollito a lo largo de la fase de crianza, de incubación. Bueno, ¿sí? Profe, después del día 12, ¿con el sistema circulatorio qué pasa? Después del día 19. Cuando pasa respiración alantoidea. No, del circulatorio, que dice que es del día 13, del día 3 hasta el día 12. Después Sí. la circulación es en forma autónoma. Sí, no ya es autónomo, ¿ya? Sí, el alantoide sirve más que nada para intercambio gaseoso, ¿ya? Bueno, el día 1 de la incubación es importante determinar, o sea, cuando yo voy a escoger los huevos que van a ir a incubación, primero que todo determinar el tamaño o el gramaje del huevo, ¿ya? Y posteriormente acá tengo que hacer un examen que se llama ovoscopía. Se trata de poner el huevo a una fuente calórica, o sea, de luz, perdón, para observar generalmente eso que se ve ahí, que no sé si se ve mucho, pero en las diapos ya van a poder observar de mejor manera. Y ese es el blastodermo, ¿ya? Y ese es sinónimo de que el huevo está fértil, no el migajón como dice, ¿ya? Ahora, durante este proceso de la selección de los huevos a la incubación no es inmediatamente. Cuando los huevos son puestos por las aves, que son las aves, ¿cierto?, reproductoras, uno hace una cosecha de huevos y los huevos se llevan a un cero fisiológico que se llama. Se llevan a una fase de atemperado. La fase de atemperado se realiza en una sala que tiene una temperatura que va entre los 12 a 19 grados Celsius aproximadamente, y una humedad relativa entre el 60 y el 70%. ¿Qué es la zona de atemperado? Es la zona en donde se hace recolección de huevos y posteriormente los huevos son apilados en esta zona por un periodo máximo de 10 días, ¿ya? ¿Cuál es la función del atemperado? El atemperado principalmente lo que hace es detener los procesos de desarrollo embrionario, ¿ya? Es decir, el pollo no se muere, sino que baja el metabolismo porque no hay incubación, no hay aporte de calor. Por lo tanto, se detienen todos los desarrollos embrionarios, ¿ya? ¿Con qué fin se cumple esto? Si ustedes saben que las gallinas no ponen todas al mismo tiempo,
hay algunas que ponen en la mañana, otras que están poniendo más tarde, ¿ya? Pero existe una variación de horas. Por lo tanto, si yo llego y voy poniendo huevo de distintas horas, lo más probable es que voy a tener parto prematuro. Voy a tener partos dentro de la incubadora que van a aumentar muchas veces la mortalidad, ¿ya? ¿Con qué fin se hace esto? Uno, para sincronizar los nacimientos, ¿ya? Segundo, para mantener una uniformidad del lote de las aves, de manera de que cuando yo esté en la crianza no tenga variaciones en tamaño, en peso, en condiciones corporales, etc. Otra causa o razón por la cual se hace es para evitar el problema de los huevos sudados. Ya, los huevos sudados son aquellos huevos que, por acción de que yo voy poniendo ciertos huevos a desfase dentro de la incubadora, no tienen una temperatura homogénea a lo largo de toda su superficie. Y cuando el huevo está siendo incubado y, por ejemplo, hay un sector que tiene más calor que otro, esas variaciones térmicas producen una alteración mecánica en la cáscara y revientan los huevos dentro de la incubadora. Eso se llama huevos sudados. Cuando revientan los huevos dentro de la incubadora, obviamente el nivel de contaminación, ustedes se podrán imaginar que es alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un caldo de cultivo. Por lo tanto, es muy susceptible a que se desarrollen infecciones, principalmente contaminaciones por coli, Escherichia coli, y la coli puede generar en los pollitos, qué sé yo, problemas de artrosis, problemas de onfalitis, es decir, que nazcan con toda la cavidad celómica abierta, ¿ya? Y de hecho, muchas veces se ve en incubación que nacen pollos con todo su intestino al exterior. Y muchas veces eso ocurre porque se hizo un mal proceso de precalentamiento o serofisiológico, ¿ya? Entonces, en el serofisiológico yo almaceno todos mis huevos y una vez que ya tengo todos los huevos disponibles, por ejemplo, de acuerdo a la capacidad de mi incubadora, yo escojo y lo voy poniendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo una incubadora de 1000 huevos, espero juntar los 1000 huevos que tengan su desarrollo fisiológico, de manera que al momento de que parta la incubación, todos partan al unísono y el desarrollo embrionario sea exactamente igual, ¿ya? Ahora, una vez que hice esta selección, no se trata de llegar y poner todos los huevos inmediatamente a la incubación. La incubación, uno incuba más o menos con 37,5, 37,7 grados Celsius aproximadamente, ¿ya? Entonces, tampoco se trata de poner todos los huevos inmediatamente, sino que yo tengo que hacer un precalentamiento. Y el precalentamiento, según diversos estudios, se ve que tiene mejor respuesta con aumentar la temperatura a 20 grados Celsius, ¿ya? Durante 16 horas. Entonces yo pongo los huevos, le hago un precalentamiento, aumento y durante 16 horas a 20 grados Celsius empiezo a que los huevos se calienten y posteriormente a eso subo temperatura de incubación. Si yo inmediatamente de la temperatura lo pongo, ¿cierto?, en incubación a 37 grados Celsius, voy a tener problemas en mortalidades o nacimientos prematuros, con mala absorción del vitelo y factores que ya vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces esa es la importancia de llegar a lo que va a ser el serofisiológico, la zona del atemperado. Cuando hago la carga de huevos en la incubadora, ¿ya? Si por ejemplo llegas a tener de que dentro de todos los huevos que yo tengo ahí, los someto a los ovoscopios y veo que hay huevos que están infértiles y no tengo más huevos, por ejemplo si tengo una incubadora de 1000 y justo tengo 1000 huevos y dentro de esos 1000 huevos hay un 40% o un 30% de huevos infértiles, esos huevos infértiles también se cargan en la incubadora, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? La incubadora tiene que estar siempre cargada en su totalidad. Por ejemplo, hay gente que de repente compra incubadoras chicas, todo el tema, y no saca tanto huevo y le quedan muchas bandejitas sin huevos para incubar. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, va a comprar huevos y pone esos huevos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la homogeneidad de la temperatura. Si no, van a haber huevos que se van a exponer a mayor temperatura, otros que no tanta temperatura, y vamos a tener ruptura o explosiones de huevos. Y lo otro, que también existe una rotación. Cada 2 horas los huevos se tienen que ir volteando, ¿ya? El volteo de los huevos es un volteo que no se da vuelta completamente, sino que es solamente
un movimiento casi de 45 grados cada 2 horas. ¿Ya? Si yo no tengo todo cargado, los rieles van a tener esta descompensación. Y muchas veces puede ocurrir que no sea efectivo el volteo, y si no tienen volteo, las mortalidades son extremadamente altas. ¿Ya? Bueno, al día 1 se hace el desarrollo evidente, ya una vez que seleccionamos todos estos huevos, ¿cierto? Hacemos, ¿cierto?, lo que es el periodo de incubación. La incubación, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la incubación? 21 días. 21 días, ¿sí? Claro, en términos prácticos uno podría decir que dura 21 días, pero lo que es el proceso de incubación en sí dura 19 días. El día 19 es cuando se hace el traspaso de los huevos hacia las nacedoras. En las nacedoras ya se acabó el periodo de incubación. ¿Ya? Ahí solamente esperamos que ellos vayan naciendo y jugamos un poco con las temperaturas para y con la humedad, sobre todo para aumentarla, hacer que la cámara de aire se emblandezca y el pollito no le cueste tanto picar y salir del huevo. ¿Ya? Por lo tanto, la incubación, en términos técnicos, podríamos decir que dura hasta el día 19, que es uno de los días más críticos por esta mortalidad, por el traspaso de huevos, y también porque existe ese cambio de respiración alantoide a respiración pulmonar. ¿Ya? Bueno, ahí se puede observar, ¿cierto?, un huevo que efectivamente está fértil, el embrión ahí, y el embrión está acá en medio, es decir, el embrión que se está comenzando a formar. ¿Ya? No sé si se nota ahí, pero ahí tenemos, ¿cierto?, el embrión o el soma, que posteriormente va a ir generando este embrión. Ahí se ve de mejor manera. Bueno, en sus computadores. Esta presentación ya está arriba. Parece que no me si hacemos una observación con un microscopio más especializado, avanzado, podríamos ver que ya ocurrió la vasculación, ¿ya? Y ahí vemos cierta estructura de el mesodermo, ectodermo, los somitos, y está todo rodeado por la yema. ¿Ya? Al día 2 el desarrollo embrionario se hace mayormente visible, los tejidos, inicia también el proceso de formación de la red sanguínea. ¿Ya? Ahí podemos ver si abrimos el huevito, vamos a ver ese desarrollo embrionario. Y al día 3 comienza a formarse, ¿cierto?, la red sanguínea ya específicamente bien delimitada, el corazón, ¿ya? Y comienzan los primeros latidos cardíacos evidenciables, o que se pudiesen observar. Eso indicaría de que, ¿cierto?, el huevo efectivamente tiene un desarrollo embrionario, ¿ya? Ahí se ve. Y es totalmente distinto a los anillos de sangre, ¿ya? Esos anillos de sangre generalmente son los que aparecen cuando veíamos esas alteraciones que les decía, contaminación por micotoxina, exceso de alfalfa, ruptura de estigma, etc. ¿Ya? Si ustedes ven eso, lo ideal es que ese huevo no se consuma. Y de repente uno dice, se cose igual, qué sé yo. Ya no dan ganas de consumirlo. Pero ¿cuál es el problema? Que, bueno, si es por edad no les va a hacer absolutamente nada. El problema es que si fuese a lo mejor micotoxina, sí cambia la cosa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Al día 4, ¿cierto?, ya se comienzan a pigmentar más los ojos, los latidos cardíacos son cada vez más fuertes, más evidentes, y se comienza a formar lo que es la estructura de la glosa o la lengua. Bueno, al día 5, ahí podemos observar claramente las estructuras que eran de la clara y pasaron a ser, ¿cierto?, estructuras extraembrionarias. En este caso, por ejemplo, ahí está el embrión, ahí tenemos la red sanguínea y aquí tenemos, se puede ver delimitado, ¿no?, como una bolsita. Acá, ese corresponde al amnios, que era la albúmina densa externa. Este corresponde a la alantoides, que es la interna, perdón, esta es la interna, esta es la externa, que va a recibir, ¿cierto?, todos los desechos metabólicos del aire y va a permitir los intercambios respiratorios. Y aquí vemos el vitelo. ¿Ya? Y ya, mira, ¿qué pasa con la yema? La yema era toda lo cubría, ¿cierto? Sin embargo, aquí ya se está desgastando. ¿Por qué? Porque parte de eso está comenzando a entrar a la cavidad celómica del agua. Sí.
¿Ya? Ahí tenemos otra fotografía de la red sanguínea. Al día 6 podemos ver que el desarrollo de la estructura del pico, los dientes, los primeros movimientos. Y aquí podemos ver de mejor manera, ¿cierto?, las tres estructuras binarias, en cierta forma la estructura del huevo, cómo mutó a ser el homólogo de la placenta. En este caso, ¿cierto?, la yema delimitada por el vitelo, ¿cierto?, que tiene contacto directamente acá, mira, directamente ahí. El amnios, que en su función de protección, y el alantoide. Por lo tanto, ya vemos de mejor forma las estructuras extraembrionarias. El día 7 comienza a crecer ya evidentemente el embrión. Si tomásemos una foto con microscopio electrónico, ¿cierto?, podríamos ver ya la soma, formación de cuerpos vertebrales, ¿ya? Al día 8 el embrión comienza a migrar desde el extremo hacia el centro del huevo, de la yema, ¿ya? Y se comienzan a ver los surcos de las primeras plumas, la formación mandibular, etc. Y ya tiene esa forma. Acá en Maipú, antiguamente, Pajarito, ¿se acuerdan? Avenida Pajarito, estaba lleno de árboles, así que tapaba el camino y se veían muchos de esos pollitos. ¿Sí? Disculpe, usted dijo que en el día 8 entonces empieza a hacer la migración. Comienza a migrar hacia el centro Hacia el centro. de la yema. ¿Ya? Gracias. Bueno, ahí se ve menos ese embrión. Y luego empieza la diferenciación ya al día 9. El embrión adquiere ya la apariencia de ave. Si ustedes ven, el amnios cada vez está perdiendo mayor cantidad de líquido amniótico, se está apegando a la estructura corporal, y lo que es el vitelo está siendo absorbido. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, ya el pollito con sus crestas, qué sé yo. Al día 10 comienzan a salir los primeros promontorios del pico, la uña en las extremidades. Y ahí hacemos una evaluación, ¿cierto?, de las fertilidades, por ejemplo, de todos los huevos. ¿Y cuáles serían los huevos fértiles e infértiles? Los claros son infértiles. Y ahí ya nos damos cuenta inmediatamente. A ver, eso no lo sacamos de ahí, dejamos que termine su fase nomás para evitar este problema de ruptura. Así deberíamos verlo en una fuente calórica, excepto el huevo que es fértil. Y los infértiles que son estos. También podemos ver a través de los copios de estructura de ¿cómo se llama? De cáscara, deslizamientos, etc. Bueno, el día 11 comienza a aparecer la cresta, ¿cierto? Las plumas ya se hacen mucho más evidente o visible alrededor del ala, ¿ya? Ahí está la estructura extraembrionaria. Al día 12 se comienzan a formar ya bien los dedos, a diferenciar, y empiezan a salir las plumas, pero ahora en el resto del cuerpo, no solamente en las partes del ala. El vitelo cada vez va en absorción. Al día 13 los párpados ya comienzan a tener la funcionalidad de abrirse, de abrir y cerrar, ¿ya? Adquiere una apariencia más bien escamosa. Ustedes, si se dan cuenta, después ya ven el primer plumón, es decir, las primeras plumitas que le va a servir de cobertor, ¿cierto? El día 14 el embrión comienza a buscar y a posicionarse hacia el extremo más ancho del huevo. Empieza a buscar la cámara de aire. Ahí empieza la rotación embrionaria, el día 14. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver que se está orientando hacia la parte más ancha del polo del huevo. ¿Ya? El vitelo cada vez más pequeño, absorbible. Y el día 15 comienza ya a cerrarse esta cavidad celópica para almacenar todos los órganos abdominales, ¿cierto? Comienza mayormente a introducirse el vitelo. Para el día 16 ya las albúminas han desaparecido,
prácticamente el amnion también se ha deshidratado, ¿ya? Y queda muy poco de vitelo, el cual va a ser absorbido. Al día 17 disminuye totalmente el líquido amniótico, ¿ya? Y la cabeza, el pollito que ya está posicionado hacia la parte más ancha del huevo, ahora al día 17 la cabeza la pone por debajo del ala derecha, que es la posición de parto que va a tener, por decirlo así, ¿ya? La posición de nacimiento. Día 17, el día 18 ya termina el crecimiento embrionario, ya está en esta posición, ¿cierto? Con la cabeza por debajo de la ala derecha. Si lo abrimos, se abre de esta forma. El día 19, el embrión ya ocupa toda la totalidad del espacio del huevo y se absorbe todo el vitelo, se ausenta totalmente el líquido amniótico, y es el periodo en donde el pollito va a comenzar a respirar por sus pulmones. Ese es uno de los puntos más críticos, porque no solamente empieza ese cambio de respiración a la actividad pulmonar, sino que también el traslado desde los huevos, desde la incubación hacia la nacedora, que tiene que ser un traslado bien delicado, resguardando la temperatura, etc. Una vez que se dejan en la nacedora, siguen con temperatura más o menos de 37 grados Celsius, pero se eleva bastante lo que es la humedad, ya solo el 80%, para que la cámara de aire se emblandezca y el pollito pueda romperla fácilmente. Hay veces que no se hacen buenos manejos, o que se incuban con sobre 37 grados Celsius, y eso trae como consecuencia un endurecimiento de la cáscara, y por lo tanto tenemos mortalidades de pollo que de cierta forma no pudieron nacer y murieron, ¿ya? Por un tema respiratorio. Por eso que lo importante es que también la colocación del huevo durante la fase de incubación, siempre los huevos se tienen que incubar con la parte más aguda hacia abajo y la parte más ancha hacia arriba, de manera de no obstruir, ¿cierto?, el paso del aire. ¿Ya? Al día 20 ya se absorbe completamente, comienza el picaje de la cáscara, como está ahí. Al día 21 comienza a romper la cáscara y el día 21 ya nace, ¿ya? Cuando nace totalmente mojado por la absorción del vitelo y todas esas cosas, y una vez que nacen todos los pollitos, lo que se tiene que hacer es bajar la humedad inmediatamente y mantener temperaturas altas. ¿Para qué? Para que se seque rápido, porque si estos pollitos permanecen húmedos, ¿cierto?, se va a humedecer la cama en donde están y puede generar un problema que se llama, o una enfermedad llamada neumonía de las nacedoras, que es una enfermedad provocada por hongos, específicamente el aspergillus o aspergilosis, ¿ya? Bueno, una vez que están ahí, después se apartan, se hace el sexaje, que lo vamos a ir viendo en la otra clase. Ahora se hace una evaluación anatómica y posteriormente parte desde el día 1 su fase productiva, ¿ya? Y ahí hay algunos manejos, ya se observan las patitas, que no tengan alteraciones, se hace el sexaje, ¿ya? Y posteriormente se hace la primera vacunación, que según normativa sanitaria de acá en Chile, todos los pollos que salen de una planta de incubación tienen que salir obligatoriamente con la vacuna contra el mareo, ¿ya? Esa vacuna tiene que ser gratuita por parte de la empresa de incubación, y posteriormente ahí uno determina si es que el resto de las vacunas la hace ahí mismo en la incubación o la hace al día que llega a los galpones de crianza. Que lo ideal es vacunarlo contra bronquitis infecciosa, ¿ya?, y salmonella, ¿ya? Ya, hagamos un break.